Primero que todo, le doy la bienvenida como Fundación Arte Docente. Este tema de la evaluación docente, la verdad es que, que a nosotros nos interesa bastante y venimos hace bastante años trabajando con los colegas en los procesos de evaluación que tienen, ya desde el año 2019, que empezando a brindar este apoyo a través de programas de capacitación y también a través de planes de asesoría y mentoría personalizada, que los colegas que también después que terminan el programa de capacitación nos solicitan para poder presentar un portafolio que les permita avanzar en lo que es carrera docente. Eh, Antes de comenzar, quiero señalarles que el objetivo de esta sesión o de este taller o webinar es puntualmente revisar el manual de portafolio analizando aspectos relevantes para el proceso 2024. Y los aspectos que vamos a revisar un poquitito más profundamente, si se puede decir, son aquellos aspectos nuevos de estos grandes grupos. Educación básica generalista, asignatura de primero a sexto básico, asignatura de séptimo a cuarto medio, y educación para personas jóvenes y adultas. Nuestra educación diferencial para quienes se evalúan en necesidades educativas transitorias por la simple razón de que en este momento ya tenemos un portafolio un poquitito distinto para este grupo, ¿ya? La buena noticia para el grupo de las educadoras diferenciales que se evalúan por DEA Hotel es que su portafolio del año 2024 se mantiene casi igual, ¿ya? No hay mayores cambios, por lo tanto, en ese sentido, muchos de los puntos que son pertinentes a esta área, nosotros ya lo hemos abordado en algunas explicaciones de manuales anteriores. Pero los grandes cambios ocurren en estos cuatro grupos que ya vamos a ver a continuación. De todas formas, también hay indicadores que en este grupo también son evaluados como tareas en el grupo de necesidades educativas transitorias. Por lo tanto, si usted no es de este grupo, no se preocupe. Perdone, voy a dar el teléfono. Me olvidó ese simple detalle. Ya. Entonces, si usted no está en este grupo, no se preocupe, porque también lo que vamos a presentar va a ser de mucha utilidad. También comentarles que tenemos para después quienes nos colocaron en el formulario, que nos solicitaron información de nuestro programa, también las vamos a enviar a sus correos para que si deciden tomar alguna capacitación con nosotros, lo puedan revisar en detalle y puedan ver en qué consiste el trabajo que realizamos, que en el fondo ya es una revisión mucho más profunda del manual, de las rúbricas, explicaciones para que ustedes puedan desarrollar su portafolio. No me voy a detener en eso porque vamos a comenzar de inmediato y voy a proyectar lo que es el manual. ¿Se alcanza a ver si Ángela me comenta? Sí, se ve. Ya. Voy a utilizar para efectos de hacer esta revisión el manual que corresponde a educación básica generalista. Sin embargo, hay muchas cosas que son en común, ahí las voy a ir señalando. Para este grupo, que en este caso se evalúa el lenguaje y matemáticas de primero a cuarto básico, y hay indicaciones obviamente para cada uno de los grupos, pero voy a utilizar como referencia este marco para no tener que estar leyendo todo. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Me fui o no? Ya. Muy grande. Entonces, lo primero que señala este portafolio, bueno, acá hay una descripción de en qué consiste el instrumento portafolio, pero a grandes rasgos nosotros debemos presentar tres módulos distintos para poder, al momento después de hacer nuestra evaluación en este instrumento, poder obtener un desempeño, una letra que finalmente repercute en que yo pueda avanzar o quedarme en lo que es el tramo de carrera docente. El módulo 1 implica un trabajo netamente escrito donde yo debo presentar una tarea asociada a la planificación que para este grupo ya cambia de nombre, pasa a llamarse de planificación a planificación de la enseñanza para todos y todas las estudiantes, dando con esto un enfoque mucho más global, un enfoque mucho más que considera la diversidad y hace carne lo que es el principio de la educación inclusiva. Ya no es una planificación que responde a un grupo de estudiantes, sino una planificación que a partir de las características, diferencias y particularidades que tienen nuestros estudiantes, yo recojo todo eso y debo plantear una planificación para yo poder avanzar con todos y todas las estudiantes.
También debo presentar un instrumento de evaluación que me permita a mí recoger evidencia confiable y precisa de cuánto los estudiantes aprendieron en el desarrollo de la unidad. Y una tercera tarea que soluciona la reflexión pedagógica, que también cambia de nombre, porque antiguamente se llama reflexión y ahora se llama reflexión pedagógica, que también involucra no solamente que nosotros miremos cómo planificamos la enseñanza, sino que también cómo nosotros, a través de mirar nuestra práctica pedagógica, nos hacemos cargo de elementos que habían estado ajenos en tiempo atrás. La diversidad en el aprendizaje, pero también el aprendizaje socioemocional, que es sumamente importante, sobre todo y que explica también el resultado de éxito para muchos estudiantes. Un estudiante que no sepa cómo regular, por ejemplo, sus emociones o que desde el plano emocional sea débil y descendido, eso también va a explicar mucho también los aprendizajes que obtiene en otras áreas, en las cognitivas y también en el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, este módulo 1 sufre bastantes cambios porque también se adecua a las nuevas exigencias que nos demanda el Ministerio de Educación. Módulo 2, una clase grabada de 40 minutos que evalúa su práctica pedagógica, que también sufre algunos cambios, nos va a presentar nuestra profesora Claudia en un momento más. Y el módulo 3 de trabajo colaborativo, donde debemos presentar una experiencia de trabajo colaborativo centrada en responder a una necesidad o problemática de aprendizaje de nuestros estudiantes y donde el foco está obviamente en trabajar con colegas para el desarrollo y fortalecimiento de nuestras competencias pedagógicas. Importante que usted se guíe por este manual. Por favor, no tome manuales del año anterior porque sería un error fatal. Ya en los procesos de capacitación, a partir de hoy ya nosotros nos adaptamos a este nuevo manual y las indicaciones que damos surgen de acá. El periodo de elaboración del portafolio es desde el día 8 de julio. ¿Qué significa el 8 de julio? Que ese día se habilita la plataforma y usted va a poder empezar a redactar y a guardar sus ideas hasta el día 18 de noviembre, que es el último día que la plataforma ya le deja de redactar su idea y ya se considera como un trabajo final. ¿Qué tareas forman parte del portafolio? Como ya dije, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Y para el caso de los profesores de educación general, generalista, para este año también tenemos cambio, porque el año pasado podían presentar su clase de módulo 1 en la asignatura de matemáticas, pero este año es de lenguaje y comunicación, y en el caso del módulo 2 es en la asignatura de matemáticas. Tenemos esta pequeña conversión ahí. En el caso de los profesores de asignatura, si yo me inscribí, por ejemplo, en educación física de primero a sexto básico, yo puedo presentar la unidad de planificación, obviamente, de ese grupo, de ese nivel con el cual yo me encuentre trabajando, de primero a sexto básico. Yo no puedo presentar un séptimo básico porque yo no me inscribí en esa sección. Por ende, tiene que tener claridad cómo lo escribió su jefe técnico, porque a veces pasa que los profes hacemos clase en quinto, sexto, séptimo y octavo, y si me escribieron de primero a sexto básico, yo no puedo presentar la unidad con séptimo básico si yo estoy inscrito por el grupo de primero a sexto básico, y voy a tener que hacerlo con el grupo de quinto a sexto. Toda la información se completa en la plataforma Docente Más. Hay un sitio habilitado donde usted puede llamar y hacer consulta, hágalo en la mañana, hágalo con tiempo, no lo hago a la última hora porque de verdad que a veces colapsa y no responde nadie, ¿ya? Y lo otro que a veces no responde gente muy, muy especialista en el tema, así que si por ahí tienen cualquier duda, nosotros siempre estamos muy dispuestos a poder resolverle las preguntas y las dudas. La profesora Ángela se maneja muy bien en lo que es la ley de evaluación docente, por lo tanto, en el grupo de webinar que tenemos y en el grupo de talleres, si surge alguna duda, háganla. Créanme que estamos siempre dispuestos a resolver esas dudas. Eh, bueno, también importante que, y lo señala el manual, que como parte del proceso de corrección de portafolio se ha implementado un sistema de revisión que permite detectar situaciones de plagio parcial o total, ¿ya? Estas situaciones de plagio se detectan cuando hay ciertas frases, enunciados, o oraciones o párrafos que son similares, y acá hay el caso de colegas que nos llegaron y no, gracias a Dios, ninguno de los programas este año nos dio aviso de que resultó objetado, pero colegas que llegaban y hacían consulta decían que habían encontrado coincidencia con un portafolio en Punta Arenas y él vivía en Arica. ¿Por qué sucede eso? No sabemos. Nosotros le preguntábamos, ¿le delegó el trabajo a hacer a alguien? Me dijo, sí. Ya, eso lo explica, no. Entonces, también tener mucho cuidado con esas cosas, con comprar material y tomar el material como referencia, y además también con delegar la responsabilidad de hacer un portafolio. Nosotros no lo hacemos por lo mismo. Ahora, ¿qué apoyos tengo para realizar mi portafolio?
desde este año en adelante el portafolio se ajusta al marco para la buena enseñanza del año 2021 y este marco es mucho más integrador que el anterior, ya que considera, además de los conocimientos, habilidades y aquellos aprendizajes netamente técnicos de los estudiantes, ya reconoce la importancia del aprendizaje y la regulación socioemocional, mucho más grande, el desarrollo de competencias y habilidades socioemocionales que tiene que tener el estudiante y que esto impacta obviamente en su aprendizaje. ¿Y quiénes son los encargados de promover estos aprendizajes? Nosotros, los docentes, ¿no? No solo eso, sino que también reconoce la diversidad y la inclusión en el ámbito educativo, educar para todos y todos los estudiantes, atendiendo a sus particularidades, a sus características, a sus intereses, ¿no? Es lo que lo hace también mucho más complejo, mucho más integrador, pero que también, para efectos de este proceso de evaluación docente, se van a recoger varios aspectos que indica este marco. ¿Mm? También tenemos el instrumento rúbrica de portafolio, que como ya hice mención, para efectos de este taller no vamos a alcanzar a revisarla, pero vamos a tener otra instancia a través de, también van a poder conocer y nosotros vamos a estar haciendo análisis del indicador de la rúbrica para que ustedes puedan realizar su trabajo. Tienen el sitio web docentemas.cl, donde también pueden encontrar algunas ilustraciones de portafolio de cada una de las tareas que son evaluables. Siempre les decimos, tengan cuidado con estas ilustraciones porque en su mayoría responden los ejemplos que dan a desempeño básico, no responden a desempeño competente. Por lo tanto, yo ahí mi recomendación sería mirar con cautela la información que nos propone. Y sí, para efectos de este manual, a diferencia del año pasado, hay al final de este manual un glosario donde se explica en específico terminología que para este año es nuevo, por ejemplo, qué es lo que son actividades contextualizadas, actividades pertinentes para el aprendizaje, enfoque inclusivo y otros términos que hay que empezar a revisar. ¿Cómo puedo mostrar mi mejor desempeño? Es importante que usted pueda hacer una lectura profunda del manual de portafolio, de las rúbricas. Hoy en día ya el manual tiene muchas más precisiones, muchas más indicaciones para que usted pueda mirar la pregunta y pueda responder en función de esa pregunta a lo que le están guiando. Y eso guía mucho y es muy bueno sobre todo para la redacción que se solicita que se pida, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente de que hay que hacer esta revisión profunda antes de empezar a redactar, porque si no, después nos pasa de que nuestra redacción no responde a esto y hay que volver a hacer el trabajo nuevamente. Se especifica también para este año como elemento nuevo el desempeño competente y además también en el manual lo que es el elemento que se solicita para destacado, ¿no? Que el elemento destacado siempre se logra primero alcanzando el desempeño competente. Ahí está la mayor complejidad. Cuando nos preguntan cuál es el elemento más difícil de esta tarea, es el desempeño competente. Ese es el 80% del trabajo que nosotros vamos a hacer y el elemento destacado en algunos casos es bastante sencillo y ahí basta con indicar o presentar lo que se solicita como elemento para destacado, habiendo obtenido el competente alcanzamos el nivel destacado. Condiciones de veracidad de la información. Ahí también hay un alcance que después la profesora Ángela lo va a tocar con ustedes, que también muchos de los profesores que salieron objetados este año fue porque se encontraron similitud en parte de las tareas del módulo 3. Por ahí nosotros dijimos hasta el cansancio el año pasado. El módulo 3 tiene una parte obligatoria y una parte voluntaria. Y dentro de los indicadores voluntarios y obligatorios hay una parte que usted puede trabajarla y puede presentar una redacción en conjunto, la misma redacción. Pero en este indicador y en este indicador no puede presentarlo porque es una reflexión individual. Y no hicieron caso, es un mal Ángela, ¿viste? Lo recalcamos bastante. Ya, cuando eso no sucede, entonces el portafolio resulta objetado. Yendo y ahora entrando en lo que es el módulo 1, el módulo 1, la verdad es que es el que considero yo que más cambios importantes tiene. Sobre todo por este enfoque más integrador de lo que es la planificación de la enseñanza, y nos dice que la planificación de la enseñanza es un proceso continuo y flexible. Cuando planificamos estrategias de enseñanza, estas deben favorecer la participación y el progreso de todos y todas las estudiantes. Acá un término que aparece bastante fuerte es el término reconocer la diversidad y valorar la diversidad, porque sabemos que en un grupo curso de 30 estudiantes, los 30 son totalmente distintos, tienen intereses distintos, pueden tener intereses en comunes, pero no todos van a tener los mismos intereses. No todos vienen con la misma habilidad del curso anterior logradas.
no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, algunos son más rápidos, otros son un poquito más lentos, otros requieren apoyo, otros requieren recursos, y la planificación debiese considerar toda esa diversidad para tomar decisiones y presentar estrategias de enseñanza que no respondan solo a un grupo, respondan a cada uno de los estudiantes y todos obviamente puedan, al término de la unidad, alcanzar los mejores resultados de aprendizaje. Para esto implica tomar decisiones que permitan que la actividad, la estrategia de enseñanza se articulen con el contexto de los estudiantes. También me habla de eso, me habla de que mis estrategias deben relacionarse al contexto. Es distinto el estudiante, por ejemplo, que vive en un pueblito al norte de Arica, cercano al límite con Bolivia, que el estudiante que vive en la comuna de Santiago Centro. ¿Cómo yo, mi enseñanza, la adapto a este contexto? Si yo, por ejemplo, soy profesor de música, ¿sería pertinente trabajar una canción, por ejemplo, en Gorro de Lana en el norte de Chile? Cosas como esas, cositas como súper simples, pero que reconocen el contexto de nuestros estudiantes. Ya esto lo venimos trabajando, yo sé que lo hemos tomado mucho en consideración siempre, pero acá se nos pide que también reflexionemos sobre cómo el contexto está presente, y acá usted lo haga explícito al momento de tomar decisiones, porque de esa manera nosotros vamos a presentar estrategias de aprendizaje que sean pertinente para este grupo de estudiantes. Entonces, esta parte de la planificación tiene como dos apartados: la planificación de la experiencia de aprendizaje, y acá tenemos otro cambio, ya no hablamos de la planificación de las clases, sino de experiencia de aprendizaje, un término que nuestras educadoras de educación parvularia ya lo tienen como instalado, y además también la fundamentación de la planificación de una experiencia de aprendizaje, que es casi una reflexión. ¿Ya? Acá se mueve un indicador de reflexión a esta parte que es la planificación, donde usted tiene que reflexionar acerca de cómo involucra o cómo considera la diversidad al momento de planificar sus clases. ¿Qué me van a evaluar en esta tarea en puntual? En primer lugar, que yo planteo objetivos de aprendizaje que indiquen claramente la habilidad y los conocimientos al momento de formular el objetivo para cada una de las clases. Y para el nivel destacado en este indicador, yo integrar la actitud o el aprendizaje transversal. Con eso yo logro un desempeño por sobre lo esperado. En segundo lugar, proponer actividades coherentes con el objetivo de aprendizaje. Y estos dos primeros indicadores son similares al manual del año pasado. Estos dos indicadores para profesores de educación diferencial se mantienen tal cual como estaba hasta el año pasado, donde el elemento destacado para este segundo indicador era la diversificación de la enseñanza. Les tengo malas noticias. Ahora, para el elemento competente es la diversificación de la enseñanza, y tiene que quedar claro cómo al momento de que nosotros describimos nuestra clase, primero describimos también algunas características de nuestros estudiantes, y además también señalamos y especificamos estrategias para responder a esas distintas diferencias. Eso tenemos, ese es el gran cambio, ¿ya? Eso es otra de las cosas que no traía antes. Y para el elemento destacado de este indicador, nosotros debemos proponer una actividad que sea contextualizada, también señalando por qué es contextualizada. Yo voy a trabajar con, supongamos, en mi contexto escolar, los estudiantes, ellos trabajan en un ambiente familiar donde la mayoría o muchos de mis estudiantes eh, con su familia, por ejemplo, llevan cuentas, se hacen cargo del presupuesto familiar. Entonces yo presento situaciones que respondan a ese contexto de tal manera que el aprendizaje que se desarrolla en la sala de clase también sea pertinente para el contexto en el cual ellos están. También para este desempeño destacado se logra cuando nosotros en el tercer indicador de fundamentar la pertinencia de las estrategias de enseñanza, primero considerando los distintos tipos de características y los aprendizajes propuestos, nosotros somos capaces de reflexionar en relación con el enfoque inclusivo. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros primero reconocemos en el apartado anterior, cuando describimos las clases, que hay un grupo diverso, que no todos son iguales, que tienen estas particulares, que tienen estas necesidades de aprendizaje, que yo respondo, además de con eso, con estrategias que respondan a esas características, y yo evalúo ahí recién la pertinencia. Esta estrategia es muy pertinente para este grupo de estudiantes porque a mí me sirve primero que trabaje desde el plano concreto como profesora de matemática, para que después pueda adquirir y consolidar de mejor forma el plano pictórico y el plano simbólico. Pero es una fundamentación. Entonces, un porqué que nosotros tenemos que dejar muy en claro de por qué también tomamos esas determinadas decisiones pedagógicas.
En cuanto a las instrucciones son como bastante precisas. En esta tarea nosotros debemos presentar 3 experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje deben relacionarse con el objetivo de aprendizaje de la unidad, ser coherente también con este objetivo, formular objetivos para cada una de las clases y describir las estrategias que se permitieron alcanzarlo, ¿no? Un poco ya esto ya comenté. Y en la experiencia de aprendizaje, y acá dice lo que yo estaba comentando, se debe apreciar, o sea, el corrector debe poder ver en la descripción que usted hace cómo está aprovechada la diversidad. Para eso tengo que hacer mención explícita de la diversidad, es importantísimo. Y diseñar estrategias que ofrecen variadas oportunidades y permitan la participación de todos y todas las estudiantes. Es decir, se debe mostrar cómo usted integrará el enfoque inclusivo en su práctica. En la descripción, y acá está este punto importante, y lo destaqué porque dice se debe entregar información suficiente. Y este manual, qué bueno que recalque esta parte porque no lo recalcaba el año pasado, y entregar información suficiente significa que si usted está describiendo una clase y dice, pues, leímos el cuento, por ejemplo, Caperucita Roja y el Lobo, y realicé preguntas para extraer información explícita, y no dice cuál son esas preguntas que hizo, el corrector o correctora no va a poder ver si esas preguntas que usted realizó realmente apuntan a extraer información explícita o apuntan a inferir una información. Por lo tanto, la información resulta insuficiente porque no es detallada, porque no es concreta, porque no es clara. Entonces, en la descripción que nosotros hagamos también tenemos que considerar todo eso, darle prioridad a las explicaciones, darle prioridad a las preguntas que hacemos, sobre todo aquellas preguntas que se relacionen con el objetivo de aprendizaje, describir y detallar las actividades, describir los recursos o bien acciones de monitoreo que se hagan. Eso es lo que tiene más prioridad en la descripción, ¿ya? No es un apartado de reflexión, sino que netamente de relatar cómo ocurrió la experiencia de aprendizaje en la clase. Planificar con un enfoque inclusivo no significa diseñar estrategias para cada una de las particulares, no es llegar con una carpeta debajo del brazo, sino que llegar y tener claridad del grupo de estudiantes con el cual estoy trabajando, de cuáles son sus particularidades y cómo mi diseño de clase o de experiencia de aprendizaje que voy a proponer responde a todas esas particularidades. Yo ya lo tengo que tener previsto, no algo que surge en el momento. Ahora, también nos dice que usted puede abordar la diversidad a través de estrategias lo suficientemente flexibles para que los estudiantes puedan desarrollar de sus particularidades o también a través de diversas estrategias que respondan a las distintas características del grupo, ¿no? Y esto nos abre el abanico de posibilidades, pero de manera tremenda. Acá en esta parte, usted, así más o menos cómo se va a ver en la plataforma, donde usted tiene que redactar el objetivo, hacer la descripción de su actividad de clase. Para el curso multigrado, si usted trabaja en distintos niveles, tiene que especificar el curso en el objetivo que usted va a estar trabajando. Le recomiendo que especifique 1 MG, que significa multigrado. Y en el apartado de la fundamentación de la planificación de la experiencia de aprendizaje, nos señala acá que nosotros tenemos que tomar, luego de haber descrito una experiencia de aprendizaje que responda a las distintas características de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que fundamentar que estas decisiones son pertinentes a este grupo de estudiantes a partir de estas características, ¿ya? Y la gran pregunta que surge acá, nos dicen, ¿por qué las estrategias de enseñanza que planificó son pertinentes a la diversidad de los estudiantes? Y yo tengo que ser capaz de fundamentar esa respuesta, que es netamente reflexiva, haciendo alusión y vinculándolo con las variadas oportunidades, por ejemplo, que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes para que ellos puedan participar y avanzar en el aprendizaje de esta experiencia, ¿ya? Y esto yo lo puedo hacer a través de distintos medios, por ejemplo, recursos. Yo veo que mis estudiantes en un primero básico no todos son lectores y tengo que trabajar la comprensión lectora. Para el que no es lector, ¿qué recurso ocupo? Para el que sí es lector, ¿qué recurso ocupo? ¿Cómo yo puedo presentarles variadas estrategias respondiendo a cada una de esas particularidades? Si con algún estudiante necesito trabajar con material concreto porque esas características o esas necesidades de aprendizaje lo ameritan y lo demandan, entonces yo también ahí tengo que justificar el por qué tomo esas decisiones. También puedo hacer la vinculación en cómo esas oportunidades permiten incluir también las diferencias que existen entre los estudiantes, considerando al menos 2 tipos. Las características de aprendizaje que tienen que ver con
las particularidades, y ahí hacemos alusión también a la forma en que aprenden nuestros estudiantes, al contexto sociocultural, el entorno en el que viven y a otra asociada a sus experiencias o intereses particularidades. Les pongo un ejemplo. Yo soy profesor de educación musical y trabajo en el análisis de canciones. ¿Cómo puedo responder bien si mi objetivo es ser capaz de analizar canciones para encontrar el propósito, ¿no? Una actividad muy vinculante con el lenguaje, el propósito que quiso transmitir el compositor? Es distinto si yo lo hago, por ejemplo, con una canción de Silvio Rodríguez, que a mis estudiantes no lo conocen, un contexto totalmente distinto para ellos, a que si yo lo hago, este mismo análisis de canciones con temas que sean más del interés de él o asociados a canciones que ellos sí escuchen, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que las estrategias que vamos a diseñar deben responder siempre a las diferencias que tienen nuestros estudiantes. Ya no nos podemos referir de aquí en adelante, al menos en este grupo, a un solo grupo particular de sus estudiantes. En el caso de necesidad educativa universitaria, como se rigen por el manual del año pasado, sí pueden hacer referencia solo a un grupo, pero nosotros ya no. Tenemos que hacer referencia a grupos y también podemos presentar acciones de monitoreo que puedan estar asociadas también al proceso de cómo se desarrolla la enseñanza, ¿ya? Eso es con respecto a la tarea 1. Esta parte de la tarea número 2 la voy a pasar más rapidito, sí, porque debo señalar que no hay cambios sustanciales, de hecho casi no hay ningún cambio al momento de presentar esta tarea, y esto implica en este apartado que nosotros debemos presentar un instrumento de evaluación para evaluar la unidad que ya trabajamos, ¿ya? Y la primera aclaración: no debo presentar evaluaciones diversificadas, al menos no me habla este año de eso. Solamente debemos presentar una evaluación que se haya aplicado al grupo completo de los estudiantes o bien a un grupo determinado. Y esto es relevante porque a veces podría generar la confusión de que como en la tarea 1 me están pidiendo que yo planifique para distintos grupos, o en realidad que presente estrategias de aprendizaje para distintos grupos, podría yo confundirme, pero no, es una evaluación que yo apliqué en este caso al curso. Y lo importante de esta planificación, que cuente con las siguientes características. Primero, que me permita recoger evidencia válida, y confiable y precisa sobre el avance de los estudiantes. Y segundo, que me permita a mí realizar análisis que luego me permiten a mí visualizar cómo aprendieron los estudiantes y cuáles fueron las causas de por qué a lo mejor no lograron desarrollar el aprendizaje que se esperaba, y con eso yo poder generar acciones para la mejora. Lo primero que debemos presentar en esta tarea es, como les dije, un instrumento, y acá tenemos dos posibilidades. Si el aprendizaje es pertinente de ser evaluado a través de manera escrita, por ejemplo, voy a evaluar conceptos, definiciones, y yo eso perfectamente, mucho más pertinente de evaluarlo a través de una guía evaluada o de una prueba escrita, yo le recomiendo que use ese instrumento. Este instrumento siempre es más, lo utilizan los profesores de enseñanza general básica, profesores de matemática y lenguaje, porque cuando evaluamos, por ejemplo, la comprensión lectora, donde ponemos un texto y luego preguntas para ir cotejando la adquisición de las habilidades, eso yo lo puedo evaluar perfectamente con una prueba escrita. Sin embargo, para el caso de asignaturas como educación física, cuando les pido a los estudiantes hacer un lanzamiento al arco, o en el caso de música, cantar de manera afinada, o biología, cuando le pido a un grupo de estudiantes presentar las conclusiones de un trabajo de investigación, obviamente el desempeño yo lo tengo que observar y no lo puedo evaluar a través de una prueba escrita, ¿ya? Ahí la decisión tenemos que tomar qué instrumento voy a ocupar en función del tipo de aprendizaje que yo voy a evaluar. Eso me va a mí permitir saber cuál es el mejor instrumento. Desde ya les pido que por favor no se dejen llevar por recomendaciones que a veces escuchamos en redes sociales muchas. Utilice la rúbrica porque va a tener mejor puntaje si utiliza la rúbrica. Utilice la prueba escrita porque a los profes les va mejor en la prueba escrita. Esos son de verdad consejos muy malos porque, claro, escuché que la rúbrica, pero la rúbrica le servía perfectamente mejor a un profesor de música, y me lo aconsejó un profesor de música, pero si el consejo viene de un profesor que efectivamente el tipo de aprendizaje se adecuó a una prueba escrita, eso es un consejo que es válido para él. Nosotros tenemos que mirar cuál es el aprendizaje para nosotros poder seleccionar cuál es el instrumento adecuado. Y este instrumento debe tener claridad en sus instrucciones y no permitir que el estudiante se equivoque al momento de
poder responder, ¿ya? Preguntas capciosas son mal evaluadas en el instrumento cuando yo, como corrector, veo que la instrucción no es clara, pueden haber segundas interpretaciones, o la respuesta correcta en la pauta de corrección no se indica como la respuesta correcta. Y en el caso de la rúbrica y de la escala de apreciación o lista de cotejo, tiene que ir una descripción descrita de cómo usted les presentó el instrumento, de tal manera que la instrucción sea coherente con aquello que se evaluó. En la segunda parte, nos pide que nosotros hagamos un análisis de los resultados que se obtuvieron con las pruebas, y desde ya, si hicimos un buen instrumento, vamos a poder hacer también un análisis bastante adecuado. Y en primer lugar, debemos analizar e interpretar los resultados, identificando cuáles fueron las causas de por qué aprendieron los estudiantes, o por qué no aprendieron, o por qué hubieron logros bastante altos en este indicador y en este indicador más bajo. Porque acá tenemos que establecer conclusiones relevantes para tomar decisiones sobre cómo vamos a ajustar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se orienten a las mejoras de los estudiantes. Por ejemplo, en un análisis podríamos detectar que yo en mi diseño pedagógico me centré netamente en lo simbólico, no dándole espacio en clases para trabajar lo concreto y lo pictórico, y eso llevó a que los estudiantes no tuvieran un resultado adecuado al momento de evaluar, resolver problemas matemáticos. Entonces, yo hago esta reflexión, establezco como causa que primero debería haber abordado los problemas como tal en el plano concreto, y luego lo pictórico para llegar a lo simbólico. No lo hice, pero después puedo ajustarlo como una estrategia. Es decir, luego de aplicado un instrumento de evaluación, yo podría presentar algunas actividades que apunten, obviamente, a la habilidad que no se logró un buen resultado, por ejemplo, resolver problemas matemáticos, y presentarle y detallar actividades que apunten, por ejemplo, a lo concreto que inicialmente a mí se me había olvidado considerar. Y de esa forma nosotros vamos tomando decisiones que apunten a la mejora de nuestros estudiantes, ¿ya? Como le digo, esta parte de la 2 la pasé más rapidita porque en general son indicaciones que le sirven tanto a los profesores de educación diferencial como también al grupo de generalista de educación básica. Voy a dar el pase a la profesora Ángela, que nos va a ir a explicar un poquitito más en esta parte, porque acá tenemos un apartado que es netamente nuevo, que habla acerca del desarrollo del aprendizaje emocional. Profesora. Gracias, Jonathan. Bueno, esta parte la voy a liderar un poco porque me hace mucho sentido y nos hace mucho sentido, porque se vincula mucho con el trabajo colaborativo en términos de tomar aspectos socioemocionales dentro de la práctica pedagógica. El año pasado el manual y las rúbricas señalaban solo la reflexión. Esta vez viene con un apellido que es pedagógica, y al tener este nombre tiene un sentido también, tiene un objetivo. Y el objetivo es que ustedes como docentes, profesores, sin importar el ciclo o nivel en que ustedes están atendiendo, deben ahora hacerse responsables, digamos, desde sus prácticas, ya no solo desde lo técnico, que es la elaboración y la presentación de las planificaciones, ¿ya? Sino que también los está incentivando a considerar y a visualizar este grupo de estudiantes como seres integrales, como estudiantes con derecho a una educación de calidad. Y lo que me pide, básicamente en este indicador, tiene que ver con la capacidad reflexiva que yo tengo que comenzar a desarrollar en relación a observar ciertas habilidades socioemocionales que puedan estar un poco disminuidas, y que esto, a su vez, esté generando dificultades de aprendizaje en sus estudiantes. Como bien está destacado ahí, dice claramente, usted deberá reflexionar en torno a aspectos de su práctica vinculados con el desarrollo de los aprendizajes socioemocionales. ¿Qué mensaje nos está entregando este indicador? Nos está diciendo, profesor, profesora, usted ya no solo debe hacerse cargo de los contenidos, de los procedimientos, de ciertas habilidades que van a permitirle a este estudiante adquirir los procesos de lectura, los procesos de escritura, de operaciones básicas, digamos, que siguen siendo primordiales en el ejercicio de la educación en aula, pero también le está diciendo, profesor, en conjunto con esto, también se va a tener que hacer cargo de visualizar y trabajar en razón de eso, cuáles son esos aspectos socioemocionales que sus estudiantes están
presentando, no sé si falencia es la palabra, pero dificultades, ¿ya? Porque evidentemente un estudiante que está con un problema socioemocional, digamos, del entorno familiar o del entorno que lo rodea dentro del establecimiento, es un estudiante que está propenso a no participar en clase, a no generar interacción con los profesores, a no vincularse de manera afectiva. Y eso se entendió este año como que es algo que se estaba dejando de lado. Es algo que se le estaba, digamos, endosando la responsabilidad en el área de educación parvularia, preescolar, y se estaba dejando de ver en educación básica media. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide que nosotros como profesores vamos a imaginar que estamos construyendo una carretera nueva, ¿ya? Este indicador es un camino nuevo. Y nuestra responsabilidad es empezar a preparar este camino. Y la primera detención o lo primero que yo debo hacer dentro del aula es determinar cuáles son aquellas habilidades socioemocionales que estoy viendo de manera constante, de manera recurrente, que están afectando a mis estudiantes. Y el manual señala en un cuadrito abajo y da muchos ejemplos de habilidades a las que yo puedo comenzar a prestar atención y que probablemente antes, ¿qué nos pasaba? Que las veíamos, pero no nos hacíamos un poco cargo de cómo gestionarlas con los estudiantes. Y está este discurso de, pucha, este grupo de chicos no está queriendo trabajar entre ellos. Entonces estamos viendo que la habilidad relacional entre pares está muy disminuida. ¿Cómo impacta en el desarrollo de cada asignatura? Es que cuando, por ejemplo, un profesor en determinada actividad de experiencia pedagógica quiere conformar un grupo de trabajo y se encuentra con esta resistencia de los estudiantes, que yo con él no trabajo, es que con ella no, es que no, y finalmente hacen subgrupos dentro de, y te desbaratan un poco lo que tú tenías planificado. Y eso ya te está dando señales que las relaciones interpersonales entre ellos están generando estos obstáculos que no solo se va a dar en la asignatura de lenguaje, también lo va a tener el profesor de educación física, porque en el espacio del gimnasio también van a generar conflictos de no querer trabajar entre ellos. Y así, desde la empatía, ¿qué pasa si estoy trabajando alguna actividad relacionada a generar empatía, el bullying, el ciberbullying, etcétera? Estoy poniendo ejemplos al azar que se me vienen a la mente. Y veo que mis estudiantes no tienen esta sensibilidad de pensar que con mis palabras probablemente yo pueda herir a otro. Y esas cosas nosotros las vemos todos los días. Lo que pasa es que las pasábamos por alto y como que este módulo solo nos pedía desde el área técnico-pedagógica presentar calidad. Pero ahora no. Ahora, ¿qué nos dice? Deténgase. Está muy bien que usted presente la calidad, pero también necesito que se haga responsable de cómo usted identifica estas situaciones de aspectos socioemocionales que están evidentemente repercutiendo en que estos estudiantes no están generando o no está impactando en ellos de manera positiva el tema de lo socioemocional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder tributar de manera competente este indicador es que yo dentro de mis prácticas pedagógicas debo visualizar cuál es aquella habilidad o habilidades. Yo siempre les sugiero, porque en el módulo de trabajo colaborativo también te deja como esto de la pluralidad y a criterio de elección, pero a veces no está en criterio. Siempre les recomiendo que tomen una o tomen dos, porque de lo contrario, al ir desarrollando y entregando la argumentación, el por qué elegí esto, si toman 5 habilidades, porque efectivamente pueden haber 5 dentro del aula, pero me voy a centrar en las más importantes que están entorpeciendo esto. Entonces, determino cuáles son estas habilidades socioemocionales que están afectando y que yo me tengo que hacer responsable, porque ahora la rúbrica, el manual me dice, hágase cargo de esto, de cómo usted como profesor está desarrollando también sus propias habilidades para poder gestionar esta problemática dentro de su curso o fuera de él, pero en torno a indagar. ¿Qué es lo que yo debiera llegar a hacer o qué es lo que tenga razón, qué estrategias pudiera aplicar para que esto vaya mitigándose y evidentemente se convierta a una situación más favorable dentro del aula? Entonces,
primera señal, primer ejercicio, más bien dicho, es identificar aquella habilidad socioemocional que el estudiante, el grupo de estudiantes está manifestando, ¿ya? Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sentarme conmigo misma a reflexionar y decir, a ver, ¿qué me falta a mí dentro de mi práctica en el aula que no estoy favoreciendo esto? Porque esto es un poco así el ejercicio. Si yo determino que mi grupo de estudiantes tiene sus habilidades relacionales, interpersonales, disminuidas, probablemente yo en mi cansancio del día, en mi cansancio de la semana, pase por alto esto. ¿Y qué haga? Tome la decisión de, ya chiquillos, agrúpense como ustedes quieran, hagan lo que quieran, si quieres trabajar solo, trabaja solo, pero en definitiva estás dejando a merced de tu planificación esa decisión a los estudiantes y eso no está bien. Y ahí viene la reflexión que tú tienes que hacer. Bueno, yo como docente, como profesor, he visto esto recurrentemente, pero por el bien de llevar a cabo la secuencia pedagógica de manera completa, porque tienen evaluación a la clase siguiente, etcétera, estoy no favoreciendo que esta habilidad se mejore. Entonces, eso es lo que este indicador un tanto viene a pedirnos. Por ahí estaba leyendo en el chat que una colega decía que maravilloso este cambio de paradigma. Efectivamente, es muy bueno, pero también va a demandar de parte de ustedes bastantes desaprensiones de muchos aspectos. Aquellos profesores que dentro de sus prácticas tienen estilos un poco conductistas de llevar la clase, probablemente les va a hacer algún tipo de freno en términos de, no, pues que esto para mí no es relevante porque yo no vengo a controlar, ni a estabilizar, ni a contener estudiantes desbordados, pero es lo que nos está pidiendo, es lo que el sistema educativo en Chile requiere que los docentes preparen a estos estudiantes, porque estas son las habilidades socioemocionales que los seres humanos debemos desarrollar en el siglo XXI. Y eso apunta a este indicador. Entonces, insisto, yo sé que es complejo. De hecho, lo discutíamos mucho con Jonathan cuando lo estábamos analizando. Es difícil porque ya no solo te está pidiendo lo técnico, que son en términos de las planificaciones, los instrumentos de evaluación, qué sé yo, sino que ahora te está pidiendo que te hagas cargo. Primero, voy a ver, el manual es muy, muy específico este año. A mí la verdad es que lo encontré bastante más amigable en términos de comprensión. Está diciendo, profesor, no me basta solo con que manejes lo teórico y lo práctico y lo digamos, de contenido. Necesito que también desarrolles habilidades en tus estudiantes. No puede ser que tus estudiantes salgan de la enseñanza básica o egresen de la enseñanza media sin desarrollar estas habilidades. Entonces, en definitiva, también tenemos que hacernos responsables de qué no estamos haciendo para favorecer esto. No sé si quisieras agregar algo, Jonathan. Sí, es muy importante todo lo que tú señalas porque en el fondo lo expresa la colega, sí, perfectamente, es un cambio de paradigma, pero es Exacto. algo, colegas, que ya viene, ¿no? Esto no es nuevo tampoco, ya viene, esto está asociado con la habilidad del siglo XXI y ya en los colegios se habla de eso. El marco para la buena enseñanza del año 2021 recoge mucho de las habilidades las habilidades socioemocionales porque es parte de la habilidad que nuestro estudiante en el siglo XXI necesita poder no solamente conocimiento adquirir, sino que también estas habilidades que en el fondo le sirven a ellos, por ejemplo, cómo manejar la frustración, cómo automotivarse frente al desempeño académico, cómo poder construir relaciones sociales sanas. Ya sabemos bien que en esa parte estamos como, de algún modo, el sistema educativo al debe. No basta solamente con que preparemos un abogado, digamos, que maneje bien la ley, sino que también necesitamos una persona empática, necesitamos una persona que sea capaz de colaborar con otros, que sepa trabajar en equipo, que sepa manejar el estrés, que tenga una voluntad y una autopercepción positiva para lograr las metas, ¿ya? Señalarles también algo que nuevamente voy a reiterar, que para efectos de, como este indicador es nuevo, solamente se va a considerar el puntaje si suma al puntaje global de la evaluación docente. Ya, en cambio, los de planificación no se consideran tal cual, vienen con puntaje,
pero esto sí, se podría decir que es como, no es optativo, sino es, hay que hacerlo igual, pero suma si se obtiene un desempeño competente destacado y eso nos favorece el resultado global, se va a considerar ese puntaje. Y lo importante acá es que este indicador nos invita a hacer esa mirada, a reflexionar también cómo mis actitudes favorecen, facilitan o obstaculizan que un estudiante desarrolle un aprendizaje socioemocional. Y ahí está lo central, ahí viene el docente a operar. Porque si yo soy rígido, si yo soy así lineal, si mis estudiantes no tienen confianza y siempre lo estoy retando, siempre estoy desde ese plano conductista, la pregunta es, ¿eso favorece que un estudiante a mí se abra y quiera desarrollar, por ejemplo, desde el plano socioemocional habilidades? Difícilmente, ¿cierto? Por Sí, lo tanto, es mirar también cómo yo y evaluar mis actitudes, cómo también, y nos piden acá que hagamos esto, este ejercicio de cómo mis actitudes favorecen o dificultan también el desarrollo socioemocional de mis estudiantes. Y no se trata de hablar de nuestros conocimientos para desarrollar esta habilidad, sino también hablar de nuestras actitudes, ¿sí? Y de la forma en que también nos relacionamos con nuestros niños y niñas. sí, El, sí, perdón, Jonathan, es para cerrar ese indicador que siento que despertó a muchos acá y la pregunta del cuestionamiento es, claro, ¿cómo? Efectivamente, Ale NEC señala, bueno, las instituciones ya tienen ciertos protocolos y quienes los ejecutan. Efectivamente, están los equipos de convivencia escolar, eh, que también se va a modificar la ley en relación a la convivencia en las comunidades educativas, pero esto tiene que ver en cómo yo como profesor o profesora lo hago dentro del aula. Aquí no nos está pidiendo quizás cómo te apoyas desde tus redes más cercanas, sino que se entiende que la cotidianidad vivida día a día con tus estudiantes tienes que llegar a tener cierto nivel de conocimiento de ellos. O sea, yo no concibo a una educadora de párvulos, por ejemplo, eh, que me diga, es que yo no sé por qué viene llorando y resulta que lo ha tenido 4 meses. ¿Cómo en 4 meses no has logrado indagar por qué ese niño todavía no logra establecer un vínculo emocional contigo? Algo está pasando. Entonces, está súper dirigido a eso. Y la verdad es que con donde dice algunos ejemplos de aprendizaje emocionales, es cosa de que ustedes escojan uno que esté muy relacionado con su contexto real y lo desarrollen. Y la verdad es que es como lo que pasa en el colaborativo, los aprendizajes profesionales, que es el indicador personal. Ese indicador está hecho para un destacado. ¿Y saben por qué nadie lo tiene? Porque nadie se atreve a poner sobre la mesa y en la redacción qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, ese es el ejercicio que yo les invito a hacer, a desprenderse de los temores, del cuestionamiento que me pueden llegar a hacer porque no estoy logrando esto. Bueno, no lo estoy logrando, pero estoy tratando y haciendo esto otro para que sí lo logre. Eso, Jonathan, para terminar la idea del indicador. Muchas gracias. muchas gracias, Ángela. Ya, bueno, el último indicador de la parte de reflexión pedagógica se mantiene exactamente igual al manual, ya es bastante conocido por nosotros el uso del error como oportunidad de aprendizaje. Y quiero también hacer mención de que lamentablemente fueron así, complejizaron bastante lo que es el módulo uno porque aquellos indicadores que tienen un resultado bajo los dejaron, y aquellos que no iba como bien, por así decirlo, lo complejizaron, como el caso de cuando describimos nuestra experiencia de aprendizaje y también el de reflexión de características de los estudiantes, no me iba tan mal ahí, o en términos generales había mejores resultados, pero el uso del error se mantiene, porque el error para el aprendizaje, que también está asociado a la retroalimentación efectiva o la retroalimentación reflexiva que ocurre en el momento, ¿no? Eh, Eso se mantiene y es uno de los indicadores que es bajísimo, 20% de los profesores evaluados tienen un nivel de desempeño competente. ¿Y qué implica el utilizar el error como una oportunidad de aprendizaje? Primero que nosotros comprendemos la naturaleza del error, sabemos por qué se produce, sabemos por qué los estudiantes cometen errores porque también conocemos a nuestros estudiantes. Pero no solamente nos quedamos en el error que ocurre en la sala de clase, sino que este error nosotros lo utilizamos con la finalidad de que el estudiante primero identifique y logre a través de la mediación que nosotros hagamos, que él pueda identificar el error que está cometiendo y a través también de las preguntas activadoras o generadoras de conocimiento, el estudiante pueda alcanzar el desempeño esperado. Eso implica una retroalimentación que nosotros llamamos reflexiva o de mayor calidad,
en lo que es en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente muestra un desempeño competente primero cuando identifica errores en el aprendizaje y reflexiona sobre sus causas de distintos tipos que pueden originar. Y no solamente eso, y lo que hace complejo este indicador es que tiene como dos elementos o dos partes, que además de reflexionar sobre estas causas, también este rol lo utilizamos como una oportunidad de aprendizaje para promover que los estudiantes analicen su propio desempeño o se ofrecen para que pueda construir aprendizaje a partir del error. En el fondo, como nosotros vamos generando lo que es el proceso de retroalimentación. Y el destacado se alcanza, la verdad es que de manera bastante simple. Cuando yo le doy a mis estudiantes, después de haber realizado esta movilización de aprendizaje y el estudiante se logra dar cuenta del error, yo le doy una nueva oportunidad para que él pueda poner en práctica la habilidad y con eso yo también cotejar que el estudiante alcanzó el desempeño que inicialmente se esperaba. ¿Mm? Creo que en ese aspecto no hay más que decir. También vamos a profundizar sobre este tema más adelante y quiero darle el pase a la profesora Claudia para que nos haga sus observaciones y aporte de lo que es el módulo 2. Claudita, te doy el paso. Ya. Bueno, buenas noches. Ahora vamos a enfocarnos ya un poco más en el módulo 2. Bueno, antes me presento, mi nombre es Claudia Salinas, profesora de educación básica, y ahí también con experiencia en revisiones en portafolio y también relatora en módulo 2. ¿Qué es lo que busca observar en una clase grabada? Busca primero conocer dimensiones centrales de nuestra práctica como docente, tanto en esta interacción que surge siempre entre docente y estudiante, a través de indicadores que van a permitir visibilizar nuestro día a día. En relación ya a este módulo 2, vamos a observar en una primera instancia que antiguamente, es decir, desde el año pasado, habían 10 indicadores que se evaluaban, y ahora se reducen solamente a 7, en los cuales algunos fueron eliminados, pero fueron sustituidos por otros, y esto, como decía Jonathan anteriormente, por el marco de la buena enseñanza actual, ¿ya? En el cual se pudieron dar cuenta en el módulo 1, que busca trabajar más en base a la diversificación de la enseñanza, en donde nosotros como docentes también seamos capaces de buscar más de una alternativa para entregar conocimiento, ya abarcando a esta diversidad del aprendizaje. Y por otro lado, se espera que durante las clases trabajemos habilidades siempre de orden superior, ya a través del análisis y reflexión por parte del estudiante. Hay ciertos indicadores que se mantienen, ¿ya? Y estos son los siguientes: ambiente de aula, promoción de la participación de los estudiantes, contribución de la actividad al logro de los objetivos, promoción de la equidad de género en el aula, y hay uno que cambia el nombre, pero sigue siendo el mismo, que es retroalimentaciones, ¿ya? Que hoy se llama uso de los desempeños de los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Y hay algunos indicadores que fueron eliminados, pero que si bien ya no van a estar que no van a estar y no nos van a evaluar, igual siempre lo vamos a tener que realizar. Ya, estos son la calidad de inicio, la calidad de cierre, explicaciones desarrolladas, las preguntas y actividades y el énfasis curricular de la asignatura. Antiguamente, cada uno, cuando nosotros nos evaluábamos, teníamos un énfasis, algo que era particular de nosotros como docentes. Ya eso hoy en día tampoco se evalúa. Para educación diferencial no surgen grandes cambios, ya se mantienen los mismos indicadores del año pasado, es decir, a las educadoras diferenciales sí se va a evaluar las explicaciones desarrolladas, las preguntas, actividades y el énfasis curricular de ustedes. Si nos damos cuenta, estos indicadores que fueron eliminados son aquellos que evalúan aspectos esenciales de una clase, pero esto no quiere decir que ahora ya no lo vamos a tener que hacer, sino más bien cuando ustedes lean ahí el manual con calma, se van a dar cuenta que hoy en día se da como la libertad para poder trabajar a lo largo de la clase de una manera no tan estructurada. Es decir, ya no porque antiguamente teníamos una pauta, una rúbrica del inicio y del cierre o de explicaciones, sino que ahora busca que tengamos un poco más de libertad en estos 40 minutos, 45 minutos, y que podamos buscar tal vez actividades más apropiadas para poder abordar nuestros objetivos. Los nuevos indicadores que se agregan son básicamente dos, ¿ya? Que es promoción de habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo y el uso de conocimiento y experiencia de los estudiantes para
también un aprendizaje profundo. Si se dan cuenta, esto es lo que busca que los estudiantes analicen, que reflexionen. Por eso siempre en clase grabada se hace hincapié a trabajar con habilidades de orden superior. Acá se dice, ¿qué me evaluarán en esta tarea? En el primero dice, promueve un ambiente que propicia el aprendizaje, generando relaciones de confianza, valoración, respeto y equidad con sus estudiantes. Acá hace relación al indicador de ambiente de aula. ¿Ya? ¿Qué busca el ambiente de aula? Primero busca observar que uno como docente promovamos durante toda nuestra clase un ambiente que sea propicio para el aprendizaje, donde se observe una relación de confianza entre docentes con estudiantes, que se observe también respeto, valoración y equidad entre ellos. ¿Ya? Cuando hablamos de buena convivencia es cuando se escuchan entre sí, que no van a existir situaciones de burla, de discriminación, de malos tratos. Y cuando hablamos de confianza es cuando se observa una relación entre docente y alumno de una manera mucho más lineal, donde siempre va a existir un trato agradable, donde se escuchen entre ellos y donde participen de manera activa durante la clase, ¿ya? Donde ellos de repente levanten la mano y relacionen sus experiencias a lo que yo estoy enseñando. En cuanto al puntito 2 que dice ahí, que promueve que los estudiantes participen y colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras, habla sobre el indicador de promoción de la participación de sus estudiantes. Acá se va a evaluar que uno logre promover que los estudiantes colaboren en el proceso de aprendizaje y que participen también a lo largo de toda la clase. Cuando hablamos de colaboración, es que nosotros seamos capaces de buscar distintas instancias donde ellos puedan trabajar de manera grupal o que se expliquen entre ellos, o si sale alguien a la pizarra y tal vez algún compañero no entendió, yo dirija esa participación entre estudiantes. Entonces, acá debemos siempre pensar en una clase donde exista esta colaboración y donde los estudiantes puedan como conversar entre ellos y que entre ellos mismos exista esta explicación. El puntito 3 dice que organiza las actividades de su clase de manera que contribuyan al logro de los objetivos propuestos, aprovechando el tiempo en función de dichos aprendizajes. Ese hace alusión al indicador de contribución de la actividad al logro de los objetivos. Acá se va a evaluar que nosotros como docentes tengamos la capacidad para organizar actividades, ya que cumplan a cabalidad con el objetivo que yo voy a plantear en esa clase. Estas actividades que yo voy a plantear siempre van a tener que ser coherentes, ¿ya? Es decir, no puedo realizar una actividad tal vez que sea muy buena, pero que cuando ustedes lo evalúen van a decir, pero esta actividad, ¿con qué relación o qué objetivos me está cubriendo? Entonces ahí tener harto cuidado con las actividades que vamos a plantear. Y además también debemos pensar siempre en el tiempo, es decir, a ver, esta actividad, ¿será acorde para trabajar en esa clase? Tal vez voy a hacer una actividad de media hora, 30 minutos, no la voy a poder realizar en 40. Entonces, siempre buscar una actividad donde yo pueda trabajar en función a esto del tiempo. Es decir, que no me pueda faltar ni que tampoco me sobre tiempo. Dentro de los cambios que vienen en este nuevo manual, vamos a encontrar acá que para el nivel destacado se espera que uno proponga dentro de nuestro objetivo un objetivo transversal, ¿ya? O un actitudinal. Siento que años antes no era necesario para la clase grabada colocarlo como objetivo como tal, ¿ya? Hoy en día, si nosotros queremos llegar a este nivel destacado, se espera que primero lo propongamos, es decir, coloquemos la habilidad, coloquemos el contenido y ahora la actitud, pero que además no solamente lo voy a colocar, sino que además tengo que tener la capacidad para ir monitoreando durante toda la clase para ver si se está trabajando o no, ¿ya? Y eso yo lo puedo hacer con preguntas durante la clase, no sé si vamos a trabajar el respeto, pero lo importante es que siempre yo esté atenta a que ese objetivo se está trabajando y visibilizarlo. Ya no solamente que yo lo esté observando, sino que hacer preguntas, tocar el actitudinal, reflexionarlo con nuestro estudiante. Para este indicador siempre entonces podríamos decir que lo que se recomienda es que trabajemos con una habilidad que sea de orden superior, que trabajemos con el contenido y que lo coloquemos como tal, habilidad, contenido y una actitud.
y que sean acorde al objetivo curricular que yo quiero trabajar, y que primero yo lo maneje a cabalidad, ¿ya? Para mostrar en ese momento, en mis 40 minutos, toda la destreza que yo tengo. Así que acá, para que empecemos a pensar en un objetivo que yo pueda explayarme en mi clase grabada. Luego tenemos el cuarto puntito que dice, implementa actividades en las cuales los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, pensamiento creativo o la metacognición, para contribuir al aprendizaje profundo en su asignatura. Este sería el cuarto indicador, y que se llama promoción de habilidades que contribuyan al aprendizaje profundo. ¿Ya? Este indicador en sí busca que nosotros como docentes realicemos actividades durante la clase donde contribuyamos a que los estudiantes desarrollen habilidades de orden superior. Es decir, que ellos argumenten, que den su opinión, que reflexionen o que trabajen en base a la metacognición. ¿Ya? Todo siempre, toda esa gama de habilidades que queremos trabajar, que estén en orden a nuestro objetivo central de la clase. Por ejemplo, puedo decir, ¿cómo llegaste a esa respuesta? ¿Por qué señalas eso? Entonces ahí lo estoy llevando ya a una elaboración. Lo importante de este indicador es trabajar durante toda la clase a que ellos elaboren su información, ya que ellos tengan un rol activo y que nosotros solamente seamos los mediadores, ¿ya? Que nosotros estemos ahí, lo estemos guiando, pero que ellos sean los que están llegando a este aprendizaje que yo quiero trabajar en la clase. Como quinto elemento que me van a evaluar, dice, considera las experiencias o conocimientos de los estudiantes con el fin de enriquecer la comprensión de los aprendizajes abordados de la clase. Este es el quinto indicador y que se llama uso de conocimientos y experiencia de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Este también es un indicador nuevo y que busca que nosotros como docentes tengamos la capacidad de incorporar los conocimientos y las experiencias previas que tiene nuestro estudiante, ¿ya? A los aprendizajes nuevos de la clase. Y creo que nosotros siempre lo estamos haciendo, ¿ya? Sino que en esta clase grabada nosotros lo debemos intencionar siempre, ¿ya? Para que podamos enriquecer aún más la comprensión del aprendizaje que vamos a enseñar. Esto es como algo habitual que nosotros siempre hacemos al inicio. Al inicio de todas nuestras clases nosotros siempre estamos activando conocimientos previos, lo estamos relacionando con la experiencia que tienen ellos, pero en este se espera que no sea solamente tal vez en el inicio, sino que sea en el inicio, en el desarrollo y tal vez en el cierre, es decir, a lo largo de toda nuestra clase. El próximo, lo que me van a evaluar, el sexto dice, está alerta a los requerimientos, opiniones y respuestas de sus estudiantes, aprovechando sus aciertos y errores para orientarlos en su aprendizaje. Ya, este habla de que el uso de los desempeños que tienen los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Y ahí este indicador, si bien ya existía, que antiguamente se llamaba retroalimentaciones, busca que nosotros como docentes tengamos la capacidad de tomar todas las intervenciones que hagan nuestros estudiantes cuando ellos levantan la mano, cuando ellos estén opinando, y que yo las tome y empiece a orientarlos para alcanzar el desempeño esperado. Es decir, que ellos analicen su respuesta. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿por qué señalas eso? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? ¿Por qué? Siempre buscando que ellos tengan una reflexión, ¿ya? Para el nivel destacado dentro de este indicador, solamente se espera que yo de manera sistemática, es decir, durante varios momentos de la clase, aproveche estas intervenciones de los estudiantes y que promueva que ellos analicen su propio desempeño. Estos pueden ser desempeños tal vez correctos o incorrectos, y si son incorrectos se espera que yo los oriente para alcanzar el desempeño esperado. Ahí yo les puedo hacer muchas preguntas a mi estudiante a partir de una sola respuesta que él me dé, y yo lo voy a ir orientando y en algún momento él va a llegar a lo que yo espero. Eso ya sería una retroalimentación de calidad, ¿ya? Y por último, el último indicador que me van a evaluar dice que contribuye a desnaturalizar y evitar la reproducción de sesgos y estereotipos de género, a partir de un diseño pedagógico y o gestión de las interacciones de la clase que considere el enfoque de género.
que este es el indicador promoción de la equidad de género en el aula. Este indicador, si bien se mantiene, solo será considerado si a usted lo beneficia, ya en el puntaje. Es decir, yo tal vez lo voy a tomar, voy a hacer alguna actividad, pero si yo no me favorece o simplemente no se observó, no me va a, no me va a desfavorecer, ya, sino que no va a ser considerado. Este indicador busca desnaturalizar y evitar sesgo y estereotipos de género durante la clase, ¿ya? Donde nosotros diseñemos una actividad o nuestra planificación permita abordarlo. Por ejemplo, si yo estoy en una clase de historia y estoy trabajando, no sé, los roles de los presidentes y coloco como ejemplo solamente 3 imágenes de presidente de Chile y coloco solo a hombres, yo ahí ya estoy teniendo un sesgo, ya, porque perfectamente podría haber colocado a la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, esas pequeñas cosas son las que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos pueden perjudicar en este indicador, ya, pero como les decía, solamente será considerado si es que a usted le favorece. Ya, y ahí vamos a avanzar en la presentación. Claro, no, influye si uno le dice niño o niña, en realidad no. Ya acá eso es como lo que uno siempre pensaba, así como alumnos, alumnas, chicos, chicas, no. Ya acá se va como al diseño pedagógico, que yo busque tal vez alguna actividad, no sé, por ejemplo, si estoy trabajando con niños más pequeños, la inferencia, no sé, yo muestro una imagen de un mecánico, ¿ya? Y yo desde esa imagen yo podría automáticamente preguntarle a los más pequeñitos, no sé, solamente los mecánicos, no sé, hombres pueden trabajar, y ahí tal vez los niños van a decir, no, también también las mujeres, y ahí yo ya comienzo a realizar una reflexión de que tanto hombres y mujeres podemos trabajar en los mismos oficios, y ahí hacemos una reflexión aún mayor, ¿ya? Pero se espera que en algún momento de la clase, a través de alguna actividad, se pueda abordar un tipo de un diseño instruccional que aplique o que no aplique en realidad al sesgo. En relación a la clase grabada debemos recordar que son 40 minutos, ¿ya? Ese es nuestro tiempo, que si bien uno dice es harto lo que tenemos que hacer para tan poco tiempo, ¿ya? Pero se puede, ¿ya? Máximo 45 minutos, ¿ya? Ahí el camarógrafo cuando vaya, a usted le hacen hasta una seña cuando ya está próximo a los 40, y él le va a decir, si usted se pasa a los 40, a los 45 minutos se cierra sí o sí la clase, ¿ya? Entonces es importante, a usted en algún momento, ya ahora que ya ustedes están validados, les va a llegar próximamente la fecha de su grabación, el horario, y lo importante es que ese día usted esté tranquilo, hablen en su colegio, busquen, no sé, en la sala de clases que afuera esté más tranquilo, que no haya tanto ruido, para que nada los desfavorezca en ese momento que ustedes lo van a grabar. Y si seguimos, bueno, bajando ahí en en el manual, le va a dar algunas indicaciones de que usted puede realizar durante o sea, antes de nuestra planificación, ¿cierto? Que es más que nada tener como muy, muy ordenada nuestra clase. Se puede ir como sugerencia, de repente es muy bueno escribir mi clase y tal vez ese día tenerla ahí en mi puesto como profesor y así yo me voy guiando. Ya cuando realice la clase, dice acá que, bueno, va a ir el camarógrafo y le entregará un sobre en el cual usted deberá escribir su root y otros datos. Las actividades relacionadas con la rutina, la organización de materiales, etcétera, hágalo antes, ¿ya? Por ejemplo, no es importante decir normas de la clase. Fue como un mito que muchos años todos los profesores creían que se evaluaba. Y de hecho, como experiencia, siempre se iniciaba la clase y los profesores decían, las normas de las clases son, y empezaban. Y ahí perdían 10 minutos fijos en puras normas, eso no se evalúa. Entonces yo les sugiero que antes de que se inicie la grabación, usted converse con su estudiante, ya chicos, recuérdense la norma, no van a estar grabando, todo como el preámbulo, ya, cosa que cuando el camarógrafo le haga el gesto de listo, usted comience con su clase como tal. A ver, voy a leer una pregunta. ¿A los apoderados se le avisa lo de la clase?
Sí, claro, se recomienda que sí se avise. ¿Ya? Pero en mi caso particular yo también avisé en reunión de apoderados para que ellos sepan que igual va a ir alguien y los va a grabar a los niños. Entonces se sugiere siempre visibilizar eso. Si se evalúan docentes en el mismo curso en distintas asignaturas, ¿se puede? Sí, o sea, si hay dos docentes, sí, claro, se podría, no hay ningún problema. Lo importante es lo que señalamos, coordine con su equipo técnico, organice bien la sala, busque, en posible dice ahí que durante la grabación ocurran situaciones que son habituales, por ejemplo, si alguien va a golpear, va a entrar, que va a entrar, no sé, la inspectora, a ver la asistencia, si se corta la luz, tenemos que estar preparados para un plan B, ya siempre. Por ejemplo, yo igual tenía un PowerPoint, pero igual te llevé hasta las imágenes, me acuerdo, en caso si se cortara la luz. Porque si estamos a medio de grabación y se corta la luz, usted debe seguir. ¿Ya? Eso es lo importante, tenga siempre plan B y plan C en caso de cualquier cosa. Y si seguimos, bueno, ahí bajando en nuestro manual, les va a decir que después usted cuando termine su grabación, el camarógrafo sí o sí le tiene que mostrar minutos, ya los minutos de los primeros 2 minutos o los primeros 2 últimos, se los tienen que mostrar, cosa que usted ahí escuche, le va a pasar los audífonos y todo, y usted tiene que escuchar y ver que se vea, bueno, primero que se vea bien y segundo que se escuche, ya, eso hay que estar atento, que se escuche bien el audio. Y ahí estaba leyendo el chat, a ver. Ya, sería el mismo día de la grabación, ahí no entendí mucho la pregunta, pero por ejemplo, si son varios colegas en el colegio, lo más probable es que vayan el mismo día. ¿Ya? Y ahí ustedes se tienen que organizar en el tema del horario, cómo va a ir el camarógrafo o los camarógrafos. ¿Ya dice que es de cierto de la importancia de la distribución de los alumnos dentro de la sala? No, ya eso no en ningún momento se va a evaluar, pero si bien vamos a trabajar, recuerden que hay un indicador que busca esto de la colaboración entre estudiantes, entonces, bueno, sí, vamos a trabajar en, no sé, en grupos que ya esté la sala distribuida de esa manera. Y lo importante también es que yo desde antes, que no sea mi clase grabada, que innove y que para el alumno sean cosas nuevas, tal vez ir de a poquito unas clases antes, realizando actividades que para ellos ese día sean mucho más familiares. En clase de educación física, si hay temblores en simulacro. Claro, ya si hubiese un temblor justo en ese momento y hay una evacuación, ahí hay alguna, si usted lee en el manual más abajo, salen algunas como indicaciones que se pueden, como en caso de excepciones, se puede volver a repetir la clase o yo mando ahí a docente más como una nota, ¿ya? Y en ese caso sí podría ser. Claro, y dejar todo listo como dicen ahí en el chat. ¿Se elige qué clase es la grabada? Sí, usted elige. Ya de hecho esto es muy importante. El módulo 2 acá por módulos son como independientes. Es decir, si usted, yo siempre sugiero que si yo trabajé en el portafolio, en la planificación, un objetivo, que tome ese mismo objetivo por tema de orden y lo hago en mi clase grabada. Pero usted puede elegir también otro objetivo de su asignatura. Entonces ahí usted tiene que pensar muy bien en algo que maneje. Piense que esa va a ser su mejor clase. Ahí usted se tiene que lucir. Entonces busque un objetivo que maneje, que tal vez para usted sea fácil de abordar, donde usted va a estar con mucho más calma. Entonces ahí yo le sugiero siempre eso. Claro, y al final el camarógrafo siempre le va a mostrar a usted. Cuando usted, el camarógrafo le muestre su clase, usted va a decir, sí, está ok, y ahí le va a pasar como la tarjeta de memoria y se guarda ya en el sobre. Entonces ahí en el manual le da todas las indicaciones para que usted revise bien su clase post grabación. Sí, claro. Siempre es bueno trabajar con objetivos de nivel superior según la taxonomía. Recordar que la taxonomía se divide en los inferiores, ¿cierto? Que son recordar, comprender. Por ejemplo, el comprender está como al medio,
pero podríamos, depende de cómo yo lo trabaje en mi clase, es como yo lo voy a abordar, pero siempre trabajemos el análisis, el comparar, el que reflexionen entre ellos. Estoy leyendo el chat por si acaso, dice, a ver, en esta clase nadie puede escribir en el cuaderno. Claro, la idea es que no trabajemos como copia, ¿ya? Que llevemos guías, que llevemos actividades más dinámicas, si son más chiquititos, harto material concreto, láminas, no como que trabajemos la copia, tal vez sí que puedan escribir unas preguntas, eso sí, pero la idea, como les digo, es de a poquito ir, yo les sugiero que vayan practicando el tema del tiempo, ya nunca nunca haga la misma clase antes, porque pasa que hasta de repente en la grabación los mismos chicos dicen, profe, pero esta clase ya la hicimos, y uno como corrector dice, oh, ya estaba súper preparada, pero les sugiero el tema del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando tuve mi clase grabada, meses antes yo hacía una clase de lenguaje y cronometraba mi clase, y la hacía en 40 minutos. Entonces así me iba enfocando en el inicio, el desarrollo y cierre, y no iba, por ejemplo, en el inicio no más de 10 minutos. Entonces yo iba ahí viendo con mi reloj y si ya estaba cerca, ya apuraba la actividad y pasaba. Pero siempre usted tenga su cronómetro y vaya viendo sus tiempos, cosa de que alcance bien la clase, porque si se fue ahí con una actividad y no alcanza a terminar su clase, también de repente lo puede perjudicar por el tema del tiempo. No, si por ejemplo un niño dijese, profe, que la clase ya, o sea, como que diga que la clase ya se había hecho, no influye en nada, ya no influye en nada, pero que nunca se note que estaba tan preparada, trate de ir haciéndola más relajado, con tiempo, si le va a salir súper bien. Y así que es importante más que nada que vea bien estos indicadores, se puede lograr todo, pero recordar que esto es en 40 minutos. ¿Se podría usar amplificador de voz? Sí, se puede usar, ya, para que se escuche mucho mejor. Y, por ejemplo, si en sala ustedes están con educadoras diferenciales o educadoras diferenciales están con docentes, en ese momento usted es la protagonista. Ya pueden haber otros profesores, pero que ellos sean como que estén monitoreando el orden, pero no en sí la clase. Y es importante tener visible la ruta del aprendizaje. Sirve mucho, ¿ya? Para el tema de orden. Siempre es muy bueno que nosotros llevemos un orden y los niños también sepan en qué se va a trabajar. Y ahí podemos utilizar muchas estrategias. Entonces ahí los dejo a ustedes desde ahora que empiecen a pensar en cómo lo van a trabajar. Si los niños piden permiso, sí, pueden ir al baño. Chicos, sí, esta es una clase normal, ¿ya? No piense, van a pasar todas esas cosas, los niños van a querer ir al baño, tal vez de repente se van a agarrar a pelear los más pequeñitos, pueden discutir, y yo tengo que tener la capacidad de abordarlo. Si eso más que nada ya es una clase normal. Entonces piensen en todos los factores que siempre nos pasan, que van al baño, que de repente, no sé, se contestan de mala manera, pero yo tengo que tener esa capacidad de abordar ese momento, ¿ya? Y salir y seguir con mi clase, ¿ya? Pero eso más que nada es sobre clase grabada. Así que sí, ticket de salida siempre es muy bueno utilizarlo para un cierre, hacer una consolidación de aprendizaje, pregunta de metacognición. Así que esos son como a grandes rasgos todo lo que se ve en una clase grabada. Y ahora le dejo de nuevo el pase a mi compañera para el módulo 3. Gracias, Claudia. Excelente tu presentación. Así que te felicito. Yo creo que los profes quedaron fascinados. Bueno, a mí ahora me corresponde conversar con ustedes acerca de los cambios que trae el módulo de trabajo colaborativo. Y he escuchado y he visto varios decir que este es el único módulo que no trae cambios. Yo lamento decirles que no es tan cierto. Este módulo sí trae algunas actualizaciones, si bien no vienen desde la rúbrica propiamente tal, sí lo viene siendo desde el manual y si me apoyan y me ayudan a bajar un poquito, se lo agradecería mucho. Si no, comparto desde mi presentación. ¿Ustedes me dicen? ¿Dónde estará don Jonathan? Sí, como usted desee, profesora. Si quiere, ya, yo comparto de mi presentación, ¿ya? Para que... Perfecto.
¿Me dan un segundo, por favor? Ustedes me dicen si logran ver o no. ¿Sí? Ya. Como les contaba, este módulo en particular este año no sufrió grandes modificaciones desde lo estructural o desde los objetivos que señala cada uno de sus 7 indicadores. Ustedes saben que el trabajo colaborativo está establecido dentro de la ley 20.903 y la nueva ley de Sistema Único de Evaluación, que es la 21.625, que no pueden olvidar porque esa es la ley que nos rige a partir de octubre del 2023 y que promueve la progresión en carrera docente. Nosotros dentro del trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo nos señala que esta es una instancia, una metodología de trabajo que propende a la reflexión constante dentro de los docentes entre ustedes, trabajarlo con apoderados, con otras redes de apoyo, también se puede hacer. También es un mito esto que muchos señalan, si estoy solo, entonces no lo hago porque no hay otro profesor que me acompañe. No, usted tiene apoderados y puede trabajar con un apoderado también. Así que, en virtud de eso, vamos a comenzar este famoso arbolito que nos grafica un poco qué es lo que nos solicita a nosotros como educadoras y profesores. No lo voy a especificar de manera tan detallada porque lo vemos mucho en el grupo de capacitación, pero básicamente quiero contarles que los cambios que sufrió este indicador vienen a ser lo siguiente. La estructura de trabajo colaborativo, como recién les dije, tiene 7 indicadores, de los cuales 3, que están aquí en color naranjito, son de obligación redactarlos y presentarlos en el portafolio. Si usted por decisión propia, porque se enojó, se frustró, dice, ¿sabes qué? Yo solo voy a redactar la relevancia del problema y la reflexión conjunta y no quiero hacer aprendizajes profesionales porque no alcancé. Si usted llega a hacer eso, cuando se someta a corrección, digamos, cuando yo lo vea que falta este indicador, se va a marcar su portafolio y va a quedar fuera del proceso de corrección. ¿Qué va a significar esto? Que el próximo año va a salir objetado. No por plagio, pero sí por falta de evidencia. Entonces, es súper importante que usted presente los 3 indicadores que están establecidos como de carácter obligatorio. ¿Qué señala el manual 2024 respecto al trabajo colaborativo? Y acá está destacado, que me dice que el apartado B y C este año son de carácter personal e individual. Cuando el año pasado asesoré a casi 100 profesores de trabajo colaborativo, específicamente en trabajo colaborativo, de los cuales ninguno fue objetado, siempre les daba como sugerencia que se iba a presentar, digamos, el módulo completo, incorporando los indicadores voluntarios, sea súper cauteloso en que la reflexión de las creencias pedagógicas también sea de manera personal. Porque esto era un secreto a voces dentro de los procesos de corrección. Yo sabía que esto venía de manera personal este año, no podía divulgarlo porque evidentemente uno no puede ser tan irresponsable de lanzar una información porque puede pasar muchas cosas en el camino y puede eso no gestarse. Y la evaluación de las formas de trabajo también es de carácter individual. ¿Por qué? Porque probablemente CPIP comprendió que estos indicadores que me tienen que, o que me está solicitando que yo entregue una reflexión de manera personal, porque mi creencia es solo mía, digamos, no puede ser copiada o no puede ser el mismo texto que el resto. Entonces, acá viene la primera observación y primera alerta. Trabajo colaborativo. Si voy a presentar los 7 indicadores del trabajo colaborativo, debo tener cautela en aprendizajes profesionales sobre la práctica personal,
reflexión sobre las creencias pedagógicas es personal y la evaluación de la forma de trabajo es personal. Eso no estaba presente el año pasado. La estructura sigue siendo la misma, el orden es idéntico, no cambió en nada este aspecto. Sigue habiendo relevancia del problema, reflexión de las necesidades profesionales a partir de la evidencia de aprendizaje, la reflexión conjunta a través del diálogo, seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo y en el apartado B, aprendizajes profesionales de la práctica pedagógica, reflexión sobre sus creencias pedagógicas y evaluación de la forma de trabajo. Yo quiero tomar las palabras que Claudia, nuestra colega, nuestra compañera, muchas veces en su relato, las mencionó y que aquí en el trabajo colaborativo uno ve la bajada de esa información. Ella habló mucho de las habilidades de orden superior. Bueno, cuando usted presente ese tipo de información en el trabajo colaborativo, no basta con que usted solo señale habilidades de orden superior. Usted tiene que especificar, ponerle nombre a esas habilidades de orden superior. Porque en este módulo lo que se busca es la mayor entrega de información en cada uno de los indicadores. Porque esto le va a permitir al corrector o a la correctora poder encontrar los elementos que la rúbrica me está pidiendo para poder otorgar un nivel competente. Y esto es súper importante. Si yo señalo que abordar esta problemática a mis estudiantes les va a favorecer en habilidades sociales, esto no significa que el corrector le va a otorgar un competente, porque la rúbrica señala que usted debe dar mayor información respecto a cuáles son esas habilidades. Así que ojo con estos indicadores, con cada uno de estos indicadores, porque usted debe siempre procurar entregar toda la información posible. ¿Qué otra modificación viene dentro del manual en relación a este indicador, a este módulo? El año pasado nos exigía una experiencia desde el año 2019. O sea, todavía podíamos incorporar problemáticas relacionadas a las clases remotas o esta incorporación paulatina de los estudiantes al aula, pero ahora nos dice que las experiencias o que la problemática o que la situación que voy a presentar en el trabajo colaborativo tiene que partir desde el año 2022 y hasta el 2024. No puedo presentar ningún trabajo colaborativo que esté guardado desde el año 2021, por ejemplo. Porque si usted lo señala, la presentación de su trabajo colaborativo, inmediatamente va a quedar marcado ese portafolio, ese módulo en particular, y va a quedar fuera de corrección. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo con una de las instrucciones que se le está pidiendo. ¿Y qué les doy aquí como tips? Ya entendiendo que desde el 2022 los estudiantes están incorporados al 100% en el aula, no considere problemáticas relacionadas a las bajas conexiones, a la poca conectividad, porque ya no tiene mucho sentido, ¿ya? Solo eso para que lo considere. Esto tiene que ver con el año que me pide para comenzar mi trabajo colaborativo. Entonces, ya recuerde que no me sirve ninguno que sea anterior al 2022. Acá, condiciones de veracidad. Y aquí es súper importante. La razón de por qué 1.360 portafolios fueron objetados de la evaluación 2023, la gran mayoría está relacionada con el desarrollo del trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque por lo menos nuestros profesores fueron súper obedientes en términos de seguir las indicaciones, porque yo frente a cada asesoría, lo primero que decía, colega, este indicador de los aprendizajes profesionales que vamos a trabajar ahora es personal e intransferible, es tuyo, tú tomas tu redacción y la escondes, ni siquiera tu director tiene la obligación de solicitártela para leer lo que tú ahí escribiste, nadie, es tuyo. Si tú no sigues las instrucciones que yo te estoy dando, el próximo año, si llegara a salir objetado o algo así, va a ser por su responsabilidad, porque siempre se le entrega esa indicación. Y este año, evidentemente, hay que resguardarse de alguna otra forma, y yo estoy
segura, y espero me equivoque, que esto lo lean los profesores, porque el manual es lo menos que leen. El apartado B y C de este módulo deberá presentar respuestas elaboradas individualmente, y está subrayado. O de lo contrario, se considerará plagio. O sea, reitero, si usted va a presentar su módulo completo con los 7 indicadores, recuerde que las creencias pedagógicas y la evaluación de la forma de trabajo es una reflexión que yo hago y que es mía. Por tanto, si yo la comparto con otros compañeros bajo el entendido de que es voluntario, nada me va a pasar, está muy equivocado. Sí le puede pasar, porque le pueden detectar plagio. Y ya después sus recursos de reposición quedan nulos muchas veces por la falta de lectura a los manuales, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante a considerar. Bueno, la relevancia del problema sigue siendo la misma, los mismos 3 elementos que se solicitan, que no voy a indagar mayormente porque eso los abordamos en su total, los desplegamos en los programas de capacitación y los trabajamos con los elementos que pide la rúbrica. No hay cambios, para nada, pero aquí sí. Y acá no están señalados en el manual, están señalados en la rúbrica. Así que cuando lean la rúbrica de trabajo colaborativo, debajo de cada rúbrica de evaluación hay unas notas. Usted ve nota 1, nota 2, nota 3. Este indicador en particular, el año pasado tenía 4 notas asignadas. ¿Qué son las notas, me dicen ustedes? Las notas tienen relación con explicarle a usted como profesor qué es lo que le está pidiendo. Si, por ejemplo, la rúbrica me señala que usted debe decir a qué apunta su evidencia, una de las notas le va a decir la evidencia que usted puede utilizar tiene relación a evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, registros de observación, registro de bitácora, y le explica. Cuando este indicador es insatisfactorio, cuando el profesor o profesora parte en su redacción señalando que usted está dando como evidencia una evaluación de término de proceso. Cuando usted revisa una evaluación final, eso, la rúbrica es súper clara y dice, no cumple con la condición de básico y cumple con la condición de insatisfactorio. Por lo tanto, ojo en este indicador, todas mis evidencias deben ser de proceso. Bueno, la quinta nota que se incorporó a este indicador, y creo que yo lo conversaba con Jonathan cuando trabajamos la reflexión de los módulos, es bastante, muy favorable para los profesores este módulo en particular este año, porque incorporó mucha más información y orientación para entenderlo. Hasta el año pasado, la falta de información hacía que muchos profesores no obtuvieran un destacado en este indicador, porque esa quinta nota está muy relacionada a la obtención del destacado, porque ¿qué es el elemento extra que me pide? Me pide que el profesor o la profesora vincule diferentes fuentes de información. ¿Y cuál es el error que hay acá? Que ustedes asocian la palabra fuentes a extractos de citas de textos bibliográficos. Y eso no es lo que me pide. Y ahora CPIP probablemente dijo, estamos siendo muy ambiguos con esta información. Los profesores están constantemente redactando en base a ese concepto de fuentes, pero no, las fuentes y el relacionar distintas fuentes tiene que ver con que yo puedo comparar o cotejar evaluaciones del profesor de matemáticas conmigo, que soy profesora de lenguaje. Y veo y analizo sus resultados y voy determinando que eso me va a ir entregando mis necesidades profesionales. ¿Me entienden? Entonces, esa es la quinta nota que se incorporó y que la van a encontrar en la rúbrica de manera súper específica. Ya no va a haber margen a equivocarse. Luego habla de la reflexión conjunta a través del diálogo. No hubo ninguna modificación al respecto. Se sigue considerando la reflexión conjunta como una construcción de aprendizajes en torno a una conversación. Y acá aprovecho quizás tenemos profesores nuevos.
esta reflexión no se construye como un guión de teatro. Pedrito 2 puntos, Juanito 2 puntos. Eso es un mito. Eso es un mito. Acá lo que me pide la rúbrica es que los docentes construyan un relato y el relato es una conversación. ¿Ya? El seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo es voluntario, no cambió mucho, pero nosotros tenemos que considerar también las siguientes, este indicador y el primero es voluntario y este indicador habla de fuentes. Entonces, siempre considerar, por favor, desaprendan que el concepto fuentes dentro del trabajo colaborativo es citar extractos de libros, porque no es eso. Es cómo yo, en conjunto con otros profesores, cada uno de nosotros se insuma con diferentes instrumentos de evaluación o de evidencia recogida y a partir de eso voy señalando los pasos a seguir. Aprendizajes a partir de la experiencia de trabajo colaborativo. Este indicador, sáquenle provecho, porque este indicador tiene en el destacado para ustedes y es cuando yo logro determinar y explicar siempre con mayor detalle cuáles fueron mis aprehensiones o mis cuestionamientos al realizar el trabajo colaborativo. No tiene cambio alguno. Luego me habla de la reflexión conjunta a través de, de la reflexión sobre sus creencias pedagógicas. Reitero, si voy a presentar este indicador, es personal e individual. Y también la evaluación de la experiencia de trabajo colaborativo. Entonces, aquí también hay algunos mitos que quiero echar abajo en relación al trabajo colaborativo. Primero, el director no es quien me autoriza a tomar cual o tal problemática. Sí soy responsable de informarle a mi director y directora que comencé mi trabajo colaborativo, porque de esa información él va a hacer el reporte de veracidad. Si mi director señala dentro del punto 2, que habla de desarrollo profesional, y el punto 3 de las responsabilidades profesionales, y señala en su redacción que consideró que mis actividades planificadas para el trabajo colaborativo no eran pertinentes, no fueron de su agrado, quizás el profesor pudiera haber echado mano a cierta estrategia. La verdad es que eso lo leemos, pero no se considera. Lo único que se considera para que sea verídico este trabajo colaborativo es que el director o directora diga expresamente este trabajo sí fue llevado a cabo. Nada más. O reporto la veracidad de este trabajo. Si me dice que el profesor fue flojo, si me dice que el profesor pudiera haberlo hecho mejor, la verdad es que uno, más que leerlo, y no hace nada más porque solo me voy a fijar en que el director o directora reporte veracidad, nada más. Así que el resto que ustedes escuchan, eso no influye en la evaluación de desempeño que tenga el profesor en el trabajo colaborativo. Y eso es en relación a los cambios que tuvo trabajo colaborativo. Así que si ustedes escuchan que no tuvo, usted con toda propiedad diga, sí tuvo. Tiene estos cambios, tiene esta solicitud, una la va a encontrar en la rúbrica y los otros los va a encontrar en el manual de trabajo colaborativo. Y eso era parte de la presentación que tiene que ver con el desarrollar de buena forma el trabajo colaborativo. No sé si hubieron preguntas en el chat, como no los veía. Ángela, antes de dar una última información, yo les quisiera pedir a las colegas que si pueden, a modo de dejar un recuerdo, activar un momento sus cámaras, colegas. Ah, perfecto. Sí. Vamos a hacer varias actividades en relación también a evaluación docente durante el año. Importante también que se mantengan activos en los grupos de WhatsApp, ¿ya? Porque ese es el objetivo que queremos nosotros como fundación, es generar comunidad. Y justamente sabemos que este proceso cada año es más complejo. Siempre lo decimos, no lo desconocemos, pero al sistema no le conviene que estemos todos en el nivel experto 2, nivel experto 1, por lo tanto, ya vimos que aquellos indicadores que cambian son justamente aquellos donde veníamos, como bien los profesores, se complejizan porque también lograr ese nivel experto 1, nivel experto 2, ya cada año
para el grupo que presentamos el día de hoy es mucho más complejo. Ya, colega, le agradezco mucho. Si pueden encender la cámara, todos los que falten ya para poder sacar una fotito grupal de esta sesión que tuvimos el día de hoy. Ya, solamente un momento. Vamos a sacar la foto. 1, 2, 3. Vamos a sacar otra porque parece que esa no salió muy bien. Ya, vamos, de nuevo. Cuento 3. A ver, a ver, a ver. Ahora, 1, hay 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Bueno, también señalarles que por efecto del tiempo se nos acabó lamentablemente la hora. Sabemos que tienen muchas preguntas, sabemos que tienen muchas dudas. Les invitamos, como les dije hace un momento, a participar de los grupos que tenemos, el grupo de webinar, el grupo de talleres también. Son instancias donde planteen las preguntas que hoy día hayan podido quedar, porque las vamos a ir respondiendo entre todos. Lo importante es que nos sintamos que en este gran desafío que convoca, no están solos, ¿ya? Acá hay un equipo que está dispuesto a colaborar en lo que requieran. También para quienes quieran también conocer un poquitito más acerca de los programas de capacitación que tenemos, ya estamos cerrando las últimas inscripciones. A partir del día 3 tuvimos una alta demanda, se nos completó así, ya el grupo ya está casi completo, solamente nos están quedando 3 cupos para participar en el programa de capacitación. Tenemos algunos cupos extras, sí, para los profesores de educación diferencial, porque nos interesa mucho trabajar con este grupo determinado, que también va a ser un grupo que se va a conformar con profesores del área de educación diferencial que han sido correctores de portafolio para favorecer distintas actividades que se van a realizar. Con los grupos que ya han trabajado con nosotros desde marzo a abril, estamos generando una jornada de actualización de las rúbricas para que los profesores que tomaron la capacitación en marzo, en abril y a principios de mayo puedan estar al pendiente de qué cambios se mantienen, qué cambios tenemos que generar. Y para los que ya toman la capacitación en el mes de junio, va a estar todo ajustado al presente año para los distintos grupos. Y ahí vamos a tener 3 grupos totalmente diferentes: educación parvularia, necesidades educativas transitarias, y también los profesores que se evalúan por enseñanza básica y media y profesores generalistas, ¿ya? Le agradecemos mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy. Yo agradezco mucho la excelente presentación de Ángela Cárdenas y de nuestra profesora Claudia Salinas, y quedan cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, a conocer el programa y a escribirnos si desean que le entreguemos mayor información o resolver alguna duda que tengan. ¿Ya? Por mi parte me despido. Le agradezco mucho nuevamente el acompañarme. Claudita, ahí para que últimas palabras al cierre. ¿Yo, cierto? Sí. Ay, ya que escuché mal. No, muchas gracias a todos los que participaron. Espero, bueno, estábamos leyendo ahí los mensajes, que fueron muy claras las orientaciones, las exposiciones, y que nos vamos súper contentos. Y ustedes a descansar ya, que es súper tarde, y mañana ya todos tenemos que ir a trabajar y a ponerle bueno a esto del portafolio. Así que buenas noches a todos. Sí, yo por mi parte igual, agradecerles la participación, la confianza en nosotros. Así que quedan súper invitados a todas las instancias que tenemos planificadas, los talleres también, y que tengan un excelente descansar y un buen fin de semana que se aproxima. Que nos vaya bien a todos, no compartan el portafolio por ningún motivo. Por favor, no compren portafolio, porque yo no puedo... Y no presten portafolios tampoco. Porque venden portafolios, entonces yo me explico, ellos lo tenían listo antes de que salieran las rúbricas, porque como no me logro explicar de qué forma te va a orientar, porque vienen con las rúbricas y orientaciones del año pasado. Así que eso. Tienen mucho cuidado, colegas, les va a ir bien a todos, de verdad los mejores deseos, que nos vaya excelente este año, a todos los que lo volvamos, tómense esto con calma, y también tengan tiempo de descanso, que es sumamente importante, tener al menos un día de descanso para relajarse, para la familia, no sacrifiquen el tiempo familiar en función de hacer esto. Que les vaya súper bien, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en otra instancia. Chao, chao.